que tiene nuevos propósitos para este año, Señor. Queremos traer todas las intenciones de nuestro corazón delante de ti. Y es que esas intenciones del corazón te involucren en todas las cosas, Señor. Y no solo te involucren, sino que tú seas el centro de nuestros propósitos, Señor. Tú nos lo has dicho, Señor, que no pongamos la mirada en las cosas temporales, que pongamos nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia. Señor, las añadiduras llegarán por sí mismas, según convengan, según se necesiten, pero ayúdanos a establecer ese propósito en nuestro corazón para este año, y es que tú seas el centro de nuestra vida, que nuestros ojos permanezcan en ti, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Que las cosas de la tierra no sean más que instrumentos, herramientas, Señor, oportunidades para glorificarte. Te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, por esa atmósfera que tú has creado esta mañana para recordarnos que tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias por esta hermosa atmósfera de amor, de paz, de gozo y de alegría, Señor, de santidad que colocas en este lugar, en el corazón de cada uno de los que estamos esta mañana, Señor, buscando tu presencia. Gracias, Jesucristo, por hacerlo posible. Gracias, Padre, por escucharnos, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Los chicos, los niños, por favor, vamos al lugar que Dios ha establecido para ustedes. Mientras tanto, salude a su hermano. Bueno, familia que se congrega a través de YouTube, a través de Facebook, bienvenidos también. Allá dense un abrazo, vaya, abrace a sus hijos, abrace a su esposo, su esposa, salúdele, como si no lo hubiera visto en años. Desde el año pasado, sí. Algunos no se han saludado desde el año pasado, ya es bueno que se den un buen abrazo. Bueno, les recordamos, mientras ustedes terminan de saludar allí, les recordamos a los que se conectan por Facebook y por YouTube que tenemos unos espacios de profundización en la palabra los jueves. Empezaremos de este jueves que viene en 8 días a través de YouTube, pero preferiblemente si lo hacemos presencial. Es mejor comer juntos que mirar desde lejos lo que otros están comiendo. Así que les invitamos, los que se conectan a través de las redes, para que asistan a todos los eventos y a todos los espacios que Dios ha apartado para enseñarnos. Hablábamos hace 8 días de cómo Él, a través de cada espacio, nos enseña cosas nuevas. Bueno, familia, bienvenidos. Nos ubicamos, por favor. Ya vamos a comenzar entonces. ¿Listos? Bueno, listo, vamos a comenzar. Si le faltó alguno, al final lo puede saludar. Se puede despedir al final. Bueno, familia, sí, estaba recordando que el Señor nos decía en la enseñanza hace 8 días que hay cosas que Dios ha reservado para este espacio, que no lo vas a encontrar en otro lugar. Pero yo tengo una relación personal con Dios, entonces a mí Dios me va a decir todas las cosas. Pues la verdad es que la historia nos ha mostrado que no es así. Sí, hay cosas muy particulares, muy personales que Dios me va a revelar en la intimidad, pero hay cosas que las va a hablar es en este contexto.
Y hay otras que las va a hablar en el contexto de un estudio bíblico. Y hay otras que te las va a hablar aún cuando tú le compartes a otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera esa autosuficiencia es desarraigada del corazón. La autosuficiencia fue la que sacó a Adán y a Eva del Edén, ¿cierto? Sí, es muy atractivo sentir que yo todo lo puedo solo, todo lo puedo solo, no necesito de nadie más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no necesito a nadie más. Sí, amén, amén, si lo hago bíblicamente, ¿cierto? Pero amén no si yo soy solo y digo, no, yo no necesito sino más Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no necesito a ninguno de esos otros allá. Ahí ya no es bíblico, ¿cierto? Porque la iglesia de Cristo es un templo hecho con piedras vivas, donde una piedra ocupa un lugar en ese templo espiritual, donde Dios ha puesto talentos en ustedes que yo necesito, de los cuales yo necesito. Dios ha puesto un depósito en usted y parte de ese depósito es para mí. O sea que si yo me privo de su compañía, me estoy privando de parte de ese depósito que Dios tenía para mí. Las cosas que Dios tiene para mí, que son maravillosas, todo don y toda buena dádiva viene de nuestro Padre, ¿verdad? Así que, y lo ha depositado en vasijas de barro, vasijas frágiles como usted y como yo, de modo que no haya jactancia, no haya vanagloria, es que yo soy suficiente. Dios y yo, mayoría, no necesitamos a nadie más. Bueno, Dios y yo, mayoría, tienen algún sentido, es cierto, pero Dios y yo nos vamos a poner de acuerdo. ¿Para qué? Para poder caminar en su voluntad. Y es su voluntad que compartamos estos espacios. Es voluntad de Dios que nos amemos los unos a los otros, que nos abracemos, que nos saludemos con ósculo santo, que lo que yo he recibido de gracia, yo lo dé de gracia. Esa es voluntad de Dios. Entonces, estar aislados, no, es posible que Dios nos llame a estar aislados por un tiempo, es posible, para hablarnos cosas muy puntuales, pero muy pronto allá mismo Él va a decir, listo, regresa a la grey, porque hay una grey, hay un redil al cual tú perteneces hasta que yo te diga que vas a estar ahí, ¿sí? Puede ser que te deje siempre en ese redil, puede ser que mañana Él te ponga en otro redil para edificarte en otras áreas de tu vida, eso es entre ti y el Señor, pero asegúrate que el día que tú te cambies de redil es porque ha venido de parte de Dios, ¿sí? Que Dios te lo confirma. Tú fuiste plantado en Cristo. Y si estás plantado en Cristo y lo estás escuchando, entonces no vas a pecar de ir a un lugar donde el Espíritu Santo te lleve. Pero en una relación íntima, personal y revelado por Dios. No caprichosamente. Como un conocido, buenos días, como un conocido que le decían Julio Iglesias. Sí, porque se la pasaba de iglesia en iglesia. Sí, decía Julio Iglesias, pero usted no es Julio Iglesias, así que si Dios lo mueve, usted se va en paz, tranquilo y con toda la bendición y se puede acercar tranquilamente, decir, el Señor me puso que fuera, gloria a Dios, porque estás escuchando la voz de Dios y te vas en bendición. Y igual esta es tu casa, porque seguimos siendo un solo cuerpo, ¿sí? Seguimos siendo un solo cuerpo, seguimos siendo hermanos. Eso no ha hecho ninguna diferencia en mi relación contigo ni en mi amor por ti, porque el dueño de las ovejas se llama Jesucristo, ¿sí? Él sabe qué hace con ustedes, yo no sé, yo simplemente soy una oveja más y aquí les comparto lo que escucho de Él. Así que qué bueno empezar este año con propósitos, como lo decíamos la semana pasada, prepararnos, empezar con propósitos. Y hay un propósito que me colocaba Dios muy fuerte en el corazón y hay una palabra clave para comenzar el año. Cuando uno comienza una relación, uno tiene una relación, digamos, sentimental, por colocarlo como figura, ¿qué es lo que uno espera de aquella persona con la cual se va a involucrar el resto de su vida? Que sea sincera, ¿cierto? Que su amor sea sincero, que corresponda a un amor que de aquí para allá es sincero, que de allá para acá también sea sincero. ¿Qué hombre se casaría, qué hombre en su sano juicio se casaría con alguien sabiendo que lo único que está buscando ese alguien es su bolsillo, a menos que la persona sea una persona totalmente carnal, que solo busque
un placer y no le importe lo demás. Pero una persona sensata, yo creo que difícilmente se casaría con una mujer que solo está mirando su billetera, sus tarjetas de crédito, su cuenta bancaria, sus posesiones, sus fincas, sus casas, y que la persona sea consciente. Yo sé que ella no me ama, no le interesa nada de mí. Ella sí me dice, yo a usted lo quiero mucho, pero no, yo sé que no siente nada por mí. ¿Quién se casaría en una condición de esas? Yo creo que una persona sensata no lo haría. ¿Por qué creemos que Dios sí va a tomar por esposa a una novia que no es sincera, cuyo amor no es sincero, que lo único que busca son sus bendiciones, lo único que busca es que satisfaga todos sus caprichos? Creo que no, ¿verdad? Y es que la característica de la novia del Cordero es que es pura y sin mancha. No hay doblez en su corazón. La novia ama a su novio sí o sí. La novia está revisando en qué áreas su vestido está sucio. Hay manchas por allí, hay manchitas por allá, hay un rasgadito por allí. Todo esto hay que arreglarlo, porque cuando el novio venga tiene que encontrar una novia preparada, una novia sincera. Y creo que el mejor propósito para este año es que comencemos con sinceridad. Él no vino por una novia perfecta, no viene por una iglesia perfecta. Él viene a perfeccionar una iglesia. Él no vino por una iglesia limpia, Él vino a limpiar una iglesia. Pero esa iglesia necesita ser sincera, transparente, totalmente abierta con el Señor. Él se manifiesta en nuestras vidas de tantas maneras, y una de ellas es, Él es nuestro médico, Jehová Rafa, nuestro sanador. Y si usted va al médico, y si usted siente dolores, si usted se agacha y le duele por allí, y si usted, experimenta cualquier cantidad de molestias, y usted viene al médico, el médico dice, bueno, cuéntame, ¿cuál es tu caso? No, doctor, yo estoy súper bien. He sido tan sano toda la vida. Yo estoy súper bien. ¿Qué le va a decir ese médico? Ah, bueno, qué bueno. Te voy a dar ahí un omega 3 ahí te voy a dar ahí calcio por si acaso. Pero parece que estás bien, pero la persona está muy mal. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que hablemos con sinceridad. Señor, tengo este problemita. Tengo un pequeño problemita. Soy envidioso. Es un detallito por ahí que tengo. Me queda por ahí un último detallito. Soy demasiado humilde. Es lo último que me falta porque me arregles. Eso no es honesto, ¿cierto? Suena honesto, pero no es honesto. Es mejor reconocer, Señor, yo soy mentiroso. Señor, yo hago cosas por otras personas pensando en qué es lo que voy a recibir en retribución. Yo no hago un favor si no estoy viendo de qué manera yo voy a salir allí beneficiado. Todo lo que yo hago tiene una segunda intención, Señor, y yo necesito ordenar esa parte en mi vida. Reconozco que estoy muy mal en esa área. Reconozco que miro con malicia, Señor. Ayúdame, Señor. Esto no me tiene contento. Yo no estoy feliz de tener una vida atado al pecado. Cuando yo digo algo, siempre hay algo escondido detrás de eso, o las verdades que yo digo las digo a medias. Yo las digo a medias para que no se revele lo que hay allá en la realidad de mi corazón. Este es tiempo de un año que vamos a comenzar delante del Señor con sinceridad. Corazones, libros abiertos. No vamos a pretender que somos lo que no somos. No vamos a pretender que somos generosos si realmente somos mezquinos. No vamos a pretender, y vamos a ver algunos casos bíblicos de cómo Dios valora la sinceridad y desprecia la hipocresía. Juan 6:37 a 39. John 6:37-39. Todo lo que el Padre me da, viene a mí, vendrá a mí. Qué pena que yo arranco muy rápido, yo les voy a dar una esperita. Juan 6,
37 a 39. John 6, 37 to 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Usted está aquí porque el Padre se lo encomendó a Jesús. Y el Señor Jesús no le ha echado fuera. Estamos aquí por eso, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ya usted puede ver la intención de Dios para con usted. El hecho de que usted esté aquí nació en el corazón del Padre, quien se lo encomienda a su Hijo. Y Él dice, todo lo que el Padre me dio, dice, yo no le echo fuera. Y hay una versión que dice, de ningún modo le echo fuera el que viene a mí. El que escuchó la voz del Padre que le dijo, busca a Cristo, busca a Jesús, entrégale su vida, entrégale tu vida a Él, sinceramente. Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. De ningún modo le echo fuera. Y dice que la intención de Él es no perder nada. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es el corazón de Dios. Una de las cosas lindas que tú ves, hermosas, preciosas, que no hay palabras para describirlo, es esa bondad, es ese amor de Dios hacia usted y hacia mí. Ese amor entrañable, indescriptible, es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Y uno, por lo general, a ver, yo le digo, yo hablo muchas cosas aquí, tal vez desnudo mucho de mi corazón, de mi vida, y me siento en la obligación de hacerlo, por el llamado de Dios. Pero aunque usted conoce mucho de mí, usted no conoce lo que mi esposa conoce de mí. Porque yo les tengo un amor a ustedes, que es un amor de hermanos, un amor bíblico, y tengo un amor para con mi esposa que va a otro nivel, por la cercanía, por la unidad que tenemos. Y ella conoce lo que hay en mi corazón, y no le es extraño para ella cuánto yo la amo. El Padre, de la misma manera, se ha asegurado que nosotros entendamos cuánto nos ama. Cada versículo, cada palabra, cada historia contada en la Biblia nos dice, te amo, te amo, te amo. Te amo, estás aquí porque te amo. Esto te lo digo porque te amo. Esto te cuento que pasó. Aún historias terribles que gente dice, no, ese Dios del Antiguo Testamento yo no lo quiero conocer. Eso lo dejé plasmado para que tú conocieras también esa parte que necesitas conocer, porque te amo. No quiero que ignores cuánto te amo. Y Él dice, yo me he acercado a ustedes con un corazón sincero. Yo quiero que ustedes también lo hagan con un corazón sincero. Y sé que hay personas que tienen dificultad para abrir su corazón al Señor y decirle, reconocerle. Pero Dios aprecia, Dios valora esto. Dios valora esto, Dios valora esa verdad allá en lo íntimo. Y un ejemplo de búsqueda sincera lo encontramos en el Salmo 45. Voy a leer aquí el Salmo 42 del 1 al 3, perdón. Salmo 42 del 1 al 3, me dicen si es el pasaje correcto, no estoy seguro. Que dice, como el ciervo brama. ¿Sí está bien? Ok, gracias. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Así como esa figura que el Señor nos presenta, de esa forma tan dramática, como el ciervo clama por las aguas. Y usted lo puede ver en videos, como el ciervo brama cuando está buscando aguas. Y eso sale desde lo profundo. El ciervo no dice, no, él clama, yo necesito agua. Necesito agua.
Y sabe que a las criaturas Dios tiene también para ellos su porción. El Señor tiene cuidado de sus criaturas, dice. Y a veces uno puede percibir en las aves ese canto hacia el cielo, aún los animales presentan reverencia. Algunos dicen, me han contado que en las fincas, por ejemplo, cuando hay temblores, el ganado manifiesta más que un temor tal vez al movimiento telúrico. Ellos se postran, se arrodillan. El ganado se ubica allí y hay un temor. Seguramente en ellos también hay ese temor. De otra manera, seguramente, por supuesto, porque nosotros somos responsables del entendimiento que Dios nos ha dado. Porque no se ha revelado Él a esas criaturas de la manera como lo ha hecho con nosotros. Con todo y eso, vemos un respeto de su creación hacia el Creador. Y así como el siervo y el Señor lo coloca allí como ejemplo. Así, mira este hombre, este salmista, dice así, de esa misma paz y ese deseo, ese anhelo. Siento que me muero si no bebo de las aguas. Siento que me muero si no estoy contigo. Siento que muero si tú no te manifiestas a mí, Señor. Ese es el clamor de una persona que con sinceridad rinde su corazón delante de Dios, y sobre todo cuando podemos reconocer la realidad nuestra, la realidad del corazón humano, el corazón del cual dice la palabra es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cuando somos conscientes de eso, entonces somos más conscientes de cuánta necesidad hay en nosotros de la presencia de Dios, de su amor, de su espíritu. Y yo se los he dicho, no hay una aflicción que se le iguale al sentir el corazón seco de la presencia de Dios. Usted puede estar enfermo y bueno, ahí con lo que usted pueda levantar su manito, ahí adora al Señor y se goza ahí aunque le duela el cuerpo. Pero usted puede estar sano y está su corazón seco de las aguas de Dios y usted quiere morirse mejor. Ahí es donde sale ese clamor: Señor, te necesito, Señor, estoy angustiado. Y nada me angustia, ni las deudas, ni la enfermedad, ni el terror, como dice la palabra, ¿cierto? Ni saeta que de día vuela, ni terror, ni ya se me fue, tengo que empezar desde el principio para acordarme. Pero el terror nocturno, nada de eso me afecta como el no percibirte, como el no sentir tu paz. No estoy hablando de ay, se me erizó el cabello. No es ese el sentir, es esa paz espiritual, es esa confianza en mi corazón, es esa certeza, esa alegría que no depende de circunstancias externas, que solo depende de saberlo cerca, de estar bebiendo de sus aguas. Y dice allí Juan 4, del 10 al 15, John 4, 10 to 15. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Y esta palabra está relacionada con la palabra anterior. Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y allí en Juan 4, del 10 al 15, está en el contexto de la samaritana que está buscando agua, está buscando satisfacer su sed en un pozo, y estás buscando satisfacer su sed emocional, tal vez física, en maridos. Ya tenía 5 maridos, había tenido 5 maridos, y el Señor dice: no, esas aguas no te van a satisfacer. No lo dijo Él en realidad, pero el contexto nos permite verlo así. Y Jesús le pide agua a ella. Y entonces aquí está este diálogo donde Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua natural, estas fuentes, estas cisternas, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: dame esa agua, yo quiero esa agua, para que no tenga sed yo y venga aquí a sacarla. Hasta ese momento ella todavía tiene un pensamiento natural. Yo quiero esa agua es interesante, es un agua que te quita la sed. ¿Dónde la consigo? Yo quiero esa agua. Pero él mismo nos da la respuesta sobre cuál agua estaba mencionando él. Allí él mismo en Juan 7, 38 al 39, John 7, 38 to 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, el que confía en mí, un corazón sincero, un corazón, no un corazón perfecto, recuerde, un corazón que está dispuesto a dejarse perfeccionar. No llegamos al Señor desde un corazón perfecto, llegamos desde una imperfección que nos permite humillarnos, una imperfección que nos permite clamar de corazón, una imperfección que nos permite reconocer que la fuente de perfección se llama Jesucristo y que Él es esas aguas que sacian nuestra sed. Y esto dijo Jesús, que de nuestro interior correrían ríos de aguas vivas. ¿De quiénes? De los que creemos en Él. Y esto dijo con respecto al Espíritu que habíamos de recibir. Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. El Señor se acerca a nosotros primero y espera una respuesta sincera. Llévese esa palabra en su corazón: sinceridad, sinceridad. Y es que la verdad necesitamos ejercitarla y necesitamos ser muy honestos, examinarnos en la presencia de Dios y en la presencia de Dios pedirle a Él: examíname, Señor. Yo necesito ser examinado porque yo mismo a veces puedo creer ser sincero y luego el Señor va y me muestra que no soy tan sincero. Un ejemplo, tengo un par de ejemplos por allí. El hombre que dice: no, es que la hija de mi esposa empezó a llegar tarde. Y entonces me preocupa que esa muchacha, ¿qué le pueda pasar por allá? Y entonces yo le dije que ya no puede salir más. Y no me obedece, ni mi esposa ni mi hija. Ni mi esposa ni mi hija. Estoy colocando un ejemplo. Pero dice: no sé por qué no me obedecen. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a la obediencia a Dios? El amor de Dios revelado a nosotros, ¿cierto? En esa relación con Él, al escudriñar las Escrituras, al buscar su rostro, su Espíritu Santo es propicio para que el amor de Dios nos sea revelado y viendo tal magnitud, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso nos lleva a nosotros, al ver tanta benignidad, es que ¿cómo no obedecerle? Si todo lo que me dice es por amor. Y entonces puede uno llegar a la conclusión: mira, hombre, esta niña no se te sujeta porque la motivación de tu corazón no es el amor, es que te trasnocha. Esa es la motivación. Seamos sinceros, no digamos que es que te preocupa la niña, es que hay un sentimiento mezquino y la niña lo puede percibir. A ti no te importa ella, te importa que llegue a determinada hora a trasnocharte, a tener que abrirle la puerta. Pero tal vez funcionaría mejor si ella percibiera cuánto le amas, cuán importante es ella para ti. Entonces necesitamos ser sinceros y a veces nosotros mismos, bueno, muchas veces, no a veces, casi siempre nos engañamos a nosotros mismos con la intención del corazón, la disfrazamos. Una consejería: no, pastor, yo necesito una consejería, es que no, mi esposo me maltrata, no quiere nada con Dios y no, yo ya estoy cansada. ¿Usted qué opina? Y hasta me ha amenazado de muerte. ¿Usted qué dice? Déjelo, ¿no ve que es que la puede matar? Déjelo. Ay, pastor, gracias. Pero resulta que ya su corazoncito está apuntando en otra dirección.
ya el corazón no está en casa. ¿Sí? Yo no estoy hablando de casos puntuales. En medio de tantas consejerías, el Señor nos ha permitido vivir situaciones como esas, en donde la intención del corazón es que se le dé un aval para cortar una relación que Dios estableció hasta que la muerte los separe, para ver si ahora sí tengo más oportunidad, porque ya su corazón salió de casa. Y entonces la persona se pone a llorar y bueno. Pero Dios, que conoce el corazón, desnuda la intención. Y Dios quiere que seamos sinceros. Y mire, la verdad, me está pasando esto y esto. Bueno, gracias por ser sincera, gracias por ser honesto, porque si pedimos una consejería para disfrazar las intenciones de nuestro corazón y buscar un aval espiritual, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, y eso sí que es grave, porque no solamente, ahora, engañarnos a nosotros mismos es una cosa, pero cuando vienes delante de un siervo de Dios al que vas a engañar, según tú o según la persona, no voy a decir tú, la persona que sea, es al Espíritu Santo al que está pretendiendo engañar. No, yo le digo esto y se lo decoro así. No, ese asunto. Cuando lo hablas con un siervo de Dios, con una persona en un contexto espiritual, no vas a engañar, no vas a intentar engañar a esa persona. Es al Espíritu Santo. Necesitas tener eso bien en claro. Cuando tú busques una consejería, habla las cosas como son. Porque uno escucha una versión, y esto lo hemos aprendido con mi esposa de parte del Señor, y es: no te quedes con una única versión. Una única versión y dicen, no, tienes toda la razón. Y luego uno escucha a la otra persona y no tenía nada de razón. Dice, no, es que la verdad es esto y esto. Y cuando uno los coloca juntos, ahí sí se manifiesta lo que es. Lo que uno haga, hablando de sinceridad, Pablo, podríamos decir que era un hombre sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Y Dios sabía que él, en el fondo, era un hombre de un corazón sincero, aunque estaba equivocado. Él pensaba que servía a Dios matando cristianos. Estaba sinceramente equivocado. Pero lo que él hacía contra los cristianos, lo estaba haciendo era contra Jesús. Contra Jesús. No trates de engañar a un hermano, ni a nadie. No a nadie. Cuando digo un hermano, lo digo por dar un cierto énfasis y como que tengamos en claro que estamos hablando entre hermanos, que tenemos el Espíritu Santo. Y tú, al querer engañar a alguien en un asunto espiritual, es gravísimo. Y lo vamos a ver en la palabra, el pecado de la hipocresía. La hipocresía es falta de sinceridad, también en el aspecto, en este caso, sacerdotal. Mateo 23, 13 al 16, Matthew 23, 13 to 16, dice: Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes no son sinceros. Ustedes no son sinceros. O sea que el mensaje es para usted y el mensaje es para mí. ¿Cierto? Como desde el sacerdocio, como para el pueblo general, y todos somos parte de ese pueblo. Mas hay de ustedes, 23, 13 al 16. Mateo 23, 13 al 16, mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Una larga oración sin sinceridad no sirve de nada, perdió el tiempito. Si esa oración no está acompañada de sinceridad, perdió el tiempo y más bien es ofensivo. Ay de aquellos hipócritas, ay de vosotros, dice: por esto recibiréis mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y cuando Jesús dice ay, está hablando de que la ira de Dios vendrá sobre la hipocresía. Vendrá sobre aquellos que pretenden ser lo que no son, que imponen cargas que ellos mismos no están dispuestos a llevar, que no son, en otras palabras, sinceros ni con Dios ni con el pueblo que les escucha, que hablan de una manera pero viven de otra. Eso no es sincero, eso es deshonesto. La ira de Dios vendrá sobre los hipócritas, sobre los que pretenden ser lo que no son. Aquellos que con falsedad detienen la verdad de Dios, hablan de asuntos de los cuales ellos mismos no están convencidos. Y es por eso que el término fariseo ahora se utiliza para hablar sobre una persona no sincera. ¿Sí? Se acuñó esa palabra, ahora se utiliza para hablar de los hipócritas. Esa falta de coherencia entre el discurso y la vida diaria. Y aunque sus palabras eran dignas de ser obedecidas, sus actos, sus actitudes, las intenciones de su corazón eran aborrecibles a los ojos de Dios. Y por eso nos dice allí en Mateo 23, 33, Matthew 23, 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso es fuerte. Eso es fuerte en el contexto de la hipocresía. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Las oraciones no son escuchadas por lo extensas. Yo he visto oraciones atendidas por el Señor así. Oraciones de 3 palabras. Señor, ayúdame, por favor. Bueno, 4. Señor, ayúdame, por favor. Señor, ¿qué hago? Y la respuesta viene de inmediato. Una oración que sale del corazón. Una oración que sabe que solo en Él hay respuesta. Una oración que no va decorando. Señor, gracias por no hacerme tan malo como esos algunos hermanos míos que son tan malos. Gracias, Señor, porque de toda la congregación yo soy el más bueno. Eso te lo debo a ti. Ay, Señor, tengo tanto que agradecerte, que no soy un ladrón como... A veces oramos así, ¿cierto? Puede ser que no lo digamos así, pero puede ser que lo sintamos así, ¿cierto? Debemos ser sinceros. Primera de Samuel nos habla la historia, Primera de Samuel 1:14 nos cuenta la historia de Ana, que oró con sinceridad, oró con honestidad. No es lo largo, no es lo elaborada de tu oración. Hay gente que teme orar porque sienten que de pronto su oración no va a sonar tan bonita como la de mi hermano, como la de mi hermana, que oran tan bonito. Yo por eso no oro. Pero una oración de corazón, alguien que tiene hijos y le dicen, ore por mi hijo como si fuera su hijo. Señor, por favor, líbralo de esa enfermedad en el nombre de Jesús. De corazón llega al Señor mejor que una oración elaborada. Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y estoy pensando por ahí en otras cosas. Y hay que orar por el niño, pues porque el Señor dice que hay que orar por el niño. Pero no, Señor, podría ser mi hija, Señor, podría ser mi hijo. Señor, por favor, sánalo, levántalo de ese lugar, glorifica tu nombre, Señor. Ya, me salió eso, pero me salió del corazón. Suficiente. Pero tampoco vas a detener el espíritu si tú sientes que el espíritu suelta muchas otras cosas. Señor, haz que ese niño se levante de allí para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que no solo se levante sano, sino ungido por el poder de tu Santo Espíritu, también para llevar ese mensaje de salvación y lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Si se da cuenta, no es lo largo, no es, pero si es largo no hay problema, siempre que todo se haga con sinceridad.
Ahí está esta mujer orando. 1 Samuel, chapter 1, verse 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Allí está Ana orando. Y está seguramente un susurro allí. Dice, esta mujer, ¿qué le pasa? Tal vez era una oración que él no estaba acostumbrado a ver. Venga, esta mujer estás como borracha. La gente no suele orar así. Sí, está borracha, vamos a ver. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Espera que eso se te pase y ahí sí vienes al templo. Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada. Perdón, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ni siquiera las palabras le salían como suelen salir. Eso era desde allá, desde lo profundo. Le ha sucedido que a veces te ahogas en la oración porque es de lo profundo y solo viene un llanto, y en ese llanto tú le estás hablando al Señor tantas cosas que las palabras mismas no pueden manifestar. He derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, porque no comía, y ya no estuvo más triste. ¿Cuándo? Una oración sincera, derramó todo eso que había allí, toda esa preocupación, todo ese anhelo, todo ese deseo. Ella quería un hijo para consagrarlo al Señor. Lo declaró allí en la medida en que su espíritu se lo permitió, venía de lo profundo. Y una vez depositada esa oración a los pies del Señor, se fue en paz y ya comió. Ya el Señor me escuchó, ya el Señor me oyó. Puedo irme con la certeza de que hallaré respuesta. Y usted sabe el resultado. El resultado es que su oración fue escuchada, y tal vez uno de los profetas más amados, más queridos por Israel, Samuel, uno de los profetas con mayor impacto en la vida del pueblo de Israel, Samuel. A veces la angustia que viene a raíz de las circunstancias nos ayudan a sincerarnos. A veces eso es lo que sucede. Podemos sincerarnos o podemos llenarnos de reclamo, pero la elección para este año es sinceridad, sincerarnos, que esa sea la realidad. Señor, me encanta escuchar a mis hermanos cuando dicen: no, yo hice esto, esto y esto, y la verdad, para ser honesto, los resultados fueron terribles, y para ser honesto, es mi culpa. Pero hay otras personas que se acercan y yo oro, y yo diezmo, y yo hago esto, y yo hago lo otro, y Dios a mí no me responde, no me escucha. Pero luego el Señor mismo, por su Espíritu, desnuda las circunstancias y nos dice: bueno, pero ¿por qué no me contó la otra parte? ¿Por qué no me contó esas otras ataduras? ¿Por qué no me contó de esos otros malos caminos en los que anda? Que muy fácilmente puede ser lo que lo tiene atado a esa situación. ¿Por qué no me cuenta el panorama completo? Estamos aquí delante del Señor. Y si viene con un corazón no sincero, se va a ir sin respuesta. Se va a ir sin respuesta. Uno mismo, humanamente, uno tiene una persona al frente y le está hablando miles de cosas y con lágrimas y todo, y de pronto uno, por esas cosas del Señor, se da cuenta de cómo es la realidad. A uno le da pereza escuchar eso. Dice: ay, que termine rápido, porque la verdad está perdiendo el tiempo, y yo también. La verdad, pues eso a mí no me preocupa, mi tiempo, pero está perdiendo su tiempo porque no haya respuesta hasta que se sincere con el Señor, hasta que reconozca: mire, la verdad, sí, Señor, yo he sido embarrada, yo he sido mentiroso, he sido ladrón, y todas esas listas de pecados. Yo he sido, cada uno sabe lo que ha sido.
Porque el hombre tuerce su camino, le va mal y después le echa la culpa al Señor. ¿Cierto? Eso está en la palabra. Lo estoy parafraseando, pero es así. Pero uno tuerce su camino, claro, las consecuencias vienen, y como no somos sinceros, entonces luego volvemos a la misma enemistad en que estábamos antes con Dios. Peor. Antes no lo conocíamos, pero ahora conociéndolo, volvemos a la enemistad peor, porque antes estábamos en ignorancia, ahora ya no es por ignorancia, ahora ya es por falta de sinceridad, que es peor. Ustedes recuerdan, y cuando hablaba de angustia, pensaba en el pueblo de Dios. Recuerden que se quejó contra Moisés porque el Señor usa a Moisés para sacarlos de Egipto, y allá en el desierto pues ellos experimentan hambre, experimentan sed. Pero ¿por qué? Por no abrir sus labios, por no ser humildes y pedirle al Señor. Con todo y eso el Señor les dio alimento, con todo y eso el Señor les dio agua de la roca para que bebieran. Pero el pueblo se levantó contra el Señor de todas maneras, y el Señor dice que envió serpientes ardientes, y eran serpientes mortales, mordían a las personas y estas morían. Entonces es cuando el Señor le dice a Moisés que levantara una serpiente de bronce, y el que mirara a la serpiente se salvaba, no moría. Y yo pienso que esas angustias que no nos dan tiempo para inventarnos historias, nos pueden salvar la vida. Porque ellos eran mordidos y no tenían tiempo de inventarse nada. Corra allá la serpiente que estaba levantada, mírela, y ya. No había falsos actos de espiritualidad, no había rituales, no había nada de por medio. Un corazón que sabía que iban a morir si no hacían lo que Dios les había dicho, y corrían y eran salvados. Jesús dijo que así como la serpiente de bronce había sido levantada, el Hijo del Hombre también sería levantado. Y entonces cuando lo miramos a Él, ahí terminan rituales, ahí terminan pensamientos espirituales equivocados. Es mirarlo a Él y punto. Miramos a Cristo y punto. Y hay gente, no, yo voy a ir donde una bruja a ver si me ayuda con la enfermedad de mi hijo, que fue que le hicieron un maleficio. Yo voy a ir a no sé dónde, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero el Señor dijo, mira a Cristo, ya, punto, no mires a nada más. Si eso lo podían hacer ellos con una serpiente, nosotros no tenemos excusa. Nosotros hoy sabemos a dónde mirar, desde ya como hijos de Dios, y debemos hacerlo sinceramente. El hecho de que Dios haya puesto la salvación en la sola persona de Jesús, eso hace que nosotros se nos agotaron todas las otras posibilidades, y Él la dejó en solo una persona, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Entonces ya nuestros rituales, nuestra religiosidad, y cuando digo religiosidad es un término que se utiliza para denominar, digamos, actitudes que no son necesariamente espirituales o que no tienen su origen en Dios. ¿Sí? Hay cosas, es un término como, y alguien me preguntaba sobre ese término, y bueno, ¿y qué es religiosidad? Y bueno, ¿y qué es Trinidad? Si tenemos un solo Dios verdadero. La Trinidad no es bíblico, pero se usa ese término para poder entender un concepto, ¿cierto? Religiosidad es un término que se utiliza muy generalizado en la iglesia cristiana para denominar actitudes o acciones que no necesariamente ha establecido Dios, que añaden a lo que ya Dios estableció o que le quitan a lo que Dios estableció, y que tienen un aspecto de espiritualidad. ¿Sí? Es un término que se utiliza para eso, en muchos sentidos. En la palabra también habla de religioso en un sentido positivo, en otro contexto. Después hablaremos de esa palabra cuando el Señor la traiga en este contexto. Lo cierto es que mirando a Cristo termina todo acto espiritual que no tiene que ver con Dios.
en Cristo está la salvación. Juan 7:17 dice algo que es revelador con respecto a la sinceridad. El que quiera hacer, John 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si esta doctrina es mía. Aquí está diciendo el Señor, para que uno pueda conocer la voluntad del Padre, primero yo necesito sinceramente querer hacer la voluntad del Padre. ¿Sí me hago entender? En otras palabras, y con un ejemplo, alguien se me acercaba o personas se han acercado diciendo, bueno, entonces, si Dios es real, y usted conoce los argumentos, ¿por qué entonces tantos niños en África mueren? Si Dios es real. Entonces, mira, lo que pasa en África, y entonces si Dios, yo no le he contestado, pero bueno, respeto y me quedo callado. Pero entonces si Dios es real, ¿por qué las guerras? En primer lugar, el Señor es santo. Y entonces hay personas que preguntan, pero no preguntan sinceramente. Y puede ser que aún en el cuerpo de Cristo haya preguntas que se hagan que no sean con una intención sincera. La persona no está buscando tener argumentos para creer en Cristo, está buscando argumentos para no creer en Cristo. Entonces no es sincera. ¿Cuándo esta persona podrá saber si Cristo de verdad vino a hacer la voluntad del Padre o no? El que quiere hacer la voluntad de mi Padre sabrá si esta doctrina es mía o no. Solamente el que quiere hacer la voluntad del Padre. Sin sinceridad, y estoy hablando sinceridad al 100%. Si no soy sincero, entonces no estoy en la verdad no está en mí, Cristo no está en mí. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que está en Cristo está en la verdad, y yo tengo que reconocer, aunque me duela. Y con frecuencia Dios me habla verdades muy lindas a través de mi esposa, pero aunque duela, es verdad. ¿Qué voy a hacer contra eso? Mira, me parece que esto, entonces yo, delante de Dios, yo lo miro, lo evalúo, lo que estoy escuchando, tienes razón. La testarudez es falta de sinceridad. Si yo soy honesto con Dios, con las personas que me rodean y conmigo mismo, pues yo tengo que reconocer cuando estoy equivocado. Una persona que no es sincera, por lo general, dice, usted me conoció así, yo soy así. Dios sabe que yo soy así, Él me hizo así, es su culpa. Y hay una línea muy delgadita entre la sinceridad y el cinismo. Entonces yo soy sincero, Señor, usted sabe que yo tengo esos gusticos, usted me conoce. Yo soy sincero, yo le hablo la verdad al Señor. Pasó ya de ser sincero a ser cínico. Está tratando su maldad como si con ligereza, con simpleza, como que tú sabes, además tú me hiciste así. Y esa misma falta de sinceridad la llevamos al hogar, ¿cierto? Mi amor, tú sabes que yo soy así. Oye, hay que trabajar en esto. Mira, yo creo que hay cosas en tu vida que tú tienes que corregir. Mira esto. De malas, usted me conoció así, entonces ¿para qué casó conmigo? No, eso ya es cinismo. Delante del Señor siempre estamos sujetos a cambio. Siempre estamos sujetos a seguir siendo transformados conforme a la imagen de Cristo. Usted sabe que yo he sido orgulloso. ¿Para qué me insiste? No, yo soy orgulloso. Yo soy pobre pero orgulloso. ¿Sí? Yo soy orgulloso. Reconocerlo no es suficiente. Reconocerlo y no dolerse y no arrepentirse por eso, entonces ya es cinismo. Usted sabe que yo soy de mal carácter. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? Sí, ya hace 10 años me lo confesaste y cada vez que hay una situación lo sigues confesando, pero sigues en lo mismo. El que viene a mí, de ningún modo le echo fuera, dijo el Señor Jesús.
Y si tú vienes a Él con esa situación, Él sabrá lidiar con eso. Pero debe ser sincero. Debe ser muy sincero con el Señor. El Señor no tiene ningún problema en reconocer la intención del corazón. Facilito. Y Él conocía el corazón de ellos. Y no se fiaba de ninguno de ellos porque Él conocía el corazón de ellos. Conoce el corazón de nosotros, conoce el por qué yo estoy hablando lo que estoy hablando, conoce por qué estoy aquí, conoce por qué estás ahí. Sabe qué espero yo al estar aquí y sabe qué esperas tú al estar allí. Todo lo que decimos, Él no escucha el sonido que sale de la boca, Él escucha la intención profunda del corazón. Así que a Dios no lo vamos a engañar, y hubo personas en la historia que no fueron sinceras. Dice Gálatas 6 del 7 al 8, Galatians chapter 6 verses 7 to 8. No os engañéis, Gálatas 6 del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estás sembrando para el Espíritu, verdad. Vas a hablar verdad. Estás hablando para la carne, vas a manipular, vas a acomodar las cosas, de modo que tú quedes bien, o de modo que obtengas lo que deseas obtener, presentando una mentira, una verdad a medias. La realidad es que la carne siempre va a tender a fingir, ¿cierto? Y a encubrir las verdaderas intenciones del corazón. Eso es propio de la carne. Cuando tú cuando solicites una consejería, o cuando te acerques a Dios, empecemos por el orden correcto. Primero te acercas a Dios. Puede ser que Dios te dé respuesta, o puede ser que Dios te envíe una consejería. Puede ser que te ahorres la consejería si vienes al Señor y Él te dé la respuesta allí, ¿sí? O puede ser que el Señor quiera que hables con uno de sus siervos. Considera cuál es tu intención cuando te acercas al Señor, cuando le hablas de ciertos asuntos. ¿A qué punto quieres llegar? ¿Qué es lo que tú deseas en realidad? Con el Señor la sinceridad no es una opción. En el Antiguo Testamento vemos que Dios, inclusive en pueblos que estaban separados de Él, que eran paganos y que aún iban a contaminar a su pueblo, Dios ordenó que no dejaran ni hombres, ni mujeres, ni niños. Sí, Él sabía por qué lo hacía. Los hombres eran perversos, las mujeres eran perversas, los niños irían al cielo o crecerían para volverse tan perversos o peores que sus padres. Ahí está, se ve terrible y lo es, pero cuando tú lo miras desde la perspectiva de Dios, Dios quería salvar a esos niños de la maldad en la que iban a estar. Ellos por su inocencia estaban cubiertos, pero cuando crecieran iban a convertirse en unos hombres y mujeres peores que sus mismos padres. Entonces nosotros vemos, wow, ese Dios del Antiguo Testamento era así cortante. Qué tremendo, siquiera que vivimos es en el Nuevo, ¿cierto? Gracias a Dios que vivimos en el Nuevo. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos un pasaje, Hechos 5, del 1 al 11. Acts 5, 1 to 11. Y dice que en cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hechos 5, del 1 al 11. Y sustrajo del precio, él vendió una propiedad que tenía, su esposa lo sabía, la vendieron y él sustrajo, ellos sustrajeron del valor y ella lo supo. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién estaban engañando ellos? Al Espíritu Santo. ¿Pero a quién le trajeron el dinero? A Pedro, ¿cierto? Entonces ellos pensaban que estaban engañando a Pedro, pero estaban
era delante de Dios, era delante del Espíritu Santo. Lo dice allí: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. El problema no era la plata, el problema era la mentira que había de por medio. No estaba conectado con el espíritu de la verdad, estaba conectado con el espíritu de mentira, con Satanás. Y viene a traerlo, y seguramente iba a proyectar una imagen de generosidad. Miren lo generosos que somos. Aquí está todo lo que costó ese terreno, pero no había sido así. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Pedro no declaró nada contra Ananías, no lo maldijo, no le dijo muérete en el nombre de Jesús. Fue el celo de Dios mismo el que lo mató allí de ipso facto inmediatamente. Y entonces vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, no él, los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Se pusieron de acuerdo ustedes, pudiendo ponerse de acuerdo para lo bueno, se pusieron de acuerdo para lo malo. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron. Lo hicieron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y era el fundamento de la iglesia, era el comienzo de la iglesia, del tiempo de gracia. Pero el tiempo de gracia no significa que Dios va a ser indulgente con el pecado. El Señor nos ha llamado a ser santos. Sean santos porque yo soy santo. Y Él nos ofrece esa santificación. Ninguno aquí nos podemos santificar a nosotros mismos, pero Él se ha ofrecido como la fuente de santidad para nosotros. Si sinceramente nos acercamos a Él, si hablamos palabras de verdad, si hablamos sinceridad, Dios se va a sentir honrado, y Él honra a los que le honran. Él ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto nos hará conocer, entender sabiduría. ¿Cuál es la palabra para este año? Sinceridad. Sinceridad para con el Señor, para con nuestros hermanos. El Señor necesita que la iglesia esté libre de esa levadura, que el amor entre nosotros sea sincero, no fingido. No estemos hablando los unos contra los otros. No, es que yo te lo cuento para que oremos. No, sea sincero. ¿Le gustó el chisme? ¿Le gusta el chisme? Señor, me gusta el chisme, ayúdame. Es mejor. No, yo les he contado a varios de mis hermanos, es para que ellos lo tengan ahí en oración. Es para que sepan el chisme. Seamos sinceros, sinceridad. El amor de Dios es sincero. Miremoslo a Él. El amor de Jesús no fue fingido y no fue de palabra. ¿Puedes verlo en la cruz? No es fingido. No es solo palabras. Cuando estuvo angustiado lo declaró sinceramente. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo así? Jesús estaba arrepintiendo, estaba pensando. Él expresó lo que estaba sintiendo allí, se lo expresó al Padre sinceramente. Y Jesús no se iba a perder el tiempo, noches enteras orando como lo hacía, no estaba perdiendo el tiempo. Su conexión con el Padre es total y abierta. Y el Señor hoy nos está invitando: hijo, hija, tú puedes tener una relación conmigo total y abierta. No temas hablar verdad, no temas hablar de aquellas cosas que tal vez te avergüencen, no temas hacerlo, pero sea sincera, sea sincero. Es la invitación del Señor, no nos está diciendo
perfecciónese y venga y me busque. No, venga, tal cual está, venga. Pero abra su corazón y sea sincero. Estas historias las dejó el Señor plasmadas, no porque quiera hacernos lo que sucedió con Ananías y Zafira. Y si llegó al punto de que ellos cayeran allí exterminados, no fue porque Dios fuera malo por esa bobada. No, nosotros hay cosas que Dios vio en ellos que nosotros no vemos ni percibimos, pero Él sí sabía que había en ellos. No había sinceridad, y de ahí en adelante no sé qué más vería el Señor, solo Él lo sabe. Pero Él hoy nos está abriendo la puerta y está diciendo: hijos, esto no es lo que yo quiero para ustedes. Yo quiero que ustedes se abran a mí, y que cuando me adoren en espíritu y en verdad, sinceramente. Que hablen verdad a su prójimo, háblenle verdad a Dios. No retenga nada. No hay nada que Él no esté dispuesto a escuchar. Nada, ninguna de tus maldades lo va a aterrar a Él. Ay, ¿cómo así? El Señor las conoce y está dispuesto a limpiarnos. Envió a su Hijo a la cruz a morir por nosotros, para limpiarnos, para perdonarnos, y su sangre nos limpia, nos lava. Nos da su Espíritu para enseñarnos, para que ese camino esté siempre iluminado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tengo todo lo que necesito para poder tener una relación con el Señor, íntima, personal, hermosa, inquebrantable. Y ese vínculo que el Señor nos está invitando a que tengamos con Él está fundamentado en la sinceridad, honestidad. Vamos ahora a tomar la cena, vamos a orar y vamos a tomar la cena dignamente y vamos a acercarnos en sinceridad. Si realmente no estamos decididos a caminar en esa sinceridad, en esa honestidad, en esa transparencia delante del Señor, y si no estamos dispuestos a apartarnos de aquello que nos impide fluir en Él, y si seguimos ahí conectados con el pecado voluntariamente, mejor no cruce esa línea. Pero si hoy usted ha determinado vivir una vida en transparencia, sincero delante del Señor, entregarle su vida si no lo ha hecho, y entregársela esta vez de verdad, porque puede ser que usted se esté congregando aquí hace tiempo y puede ser que aún no le haya entregado su vida a Dios, que haya venido y haya sido espectador por meses o años, pero que su vida todavía esté conectada con la mentira y con el enemigo. Pero si usted hoy ha tomado una determinación y es consciente de lo que le costó al Señor darle a usted y darme a mí esa libertad, entonces podemos tomar la cena en gratitud, en alabanza, exaltando al Señor, recordando su muerte, su resurrección y anhelando su venida. Y anhelando seguir siendo transformados para que cuando Él venga nos encuentre limpiecitos, con nuestros vestidos blanquitos, a pesar de habernos sacado del fango, lavaditos y transformados, ni siquiera por nuestra capacidad, sino porque reconocemos que en Él está el poder para hacerlo. En Él está la capacidad y en Él está el deseo absoluto de que ustedes y yo seamos lavados, limpiados, transformados, para que estemos una eternidad con Él. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el mejor ejemplo de sinceridad. Señor, tú ni siquiera has encubierto los pecados de tus profetas, de tus hijos, sus debilidades, ni las nuestras, Señor, porque todo eso lo dejaste escrito como ejemplo para nosotros, porque tú eres sincero, esa es tu naturaleza, eres la verdad, amas la verdad, tú eres la verdad. Oro para que, Señor, nosotros podamos vivir unas vidas sinceras, transparentes delante de ti, que seamos libros abiertos y cartas leídas aún por aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, por esta puerta que hoy dejas abierta, que podemos acercarnos a ti confiadamente al trono de gracia, sabiendo que en ti alcanzaremos, Señor, el pronto socorro, que en ti hallamos el perdón y el cambio que necesitamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta cena que nos recuerda, Señor, que nos creaste
para ti, que nos compraste con tu sangre, que por nosotros tu cuerpo es partido, Señor, para el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.